Semana una mentira nueva, que además se contradice con la mentira de la semana anterior. Si ustedes cotejan mentira tras mentira se darán cuenta que al final todo es una tremenda incoherencia. 100 mentiras no hacen una verdad. Yo ya dije en su momento lo que dije y además sigo diciendo lo mismo, ¿no? En cualquier caso, confío plenamente en la justicia, confío plenamente en la verdad que resplandecerá sobre la mentira y sobre la insidia. Bueno, pues nada, es cuestión de esperar, de tener confianza, de tener paciencia, de tener ilusión, de seguir trabajando por el futuro de la Comunidad Valenciana y de esperar que todo se aclare definitivamente. Ginés López ha dimitido como alcalde de Arganda y ha pedido ser suspendido cautelarmente de militancia mientras se aclara todo. Lamenta haberse enterado de su imputación a través de los medios, algo, según dice, inadmisible en un Estado de Derecho, y niega haber realizado acciones fuera de la ley. No tengo nada que ocultar de que esa honorabilidad quedará claramente demostrada. Confío plenamente en nuestro sistema de justicia. El segundo edil en dimitir era el de Pozuelo de Alarcón. Jesús Sepúlveda niega todas las imputaciones hechas por Garzón. Acusaciones calumniosas e inciertas, dice en un comunicado, y que se refieren, sigue diciendo, a indicios falsos que la propia Fiscalía Anticorrupción ha rechazado ya por inconsistentes. Garzón apunta en su auto a que estas personas habrían recibido regalos de la presunta red organizada por Francisco Correa a cambio de conceder la organización de determinados eventos. La presidenta de la Comunidad de Madrid destacaba la diferencia que hay, a su juicio, entre el Partido Popular de esta comunidad y otras formaciones que tienen responsables imputados y no han dimitido. La número 2 del Partido Socialista está imputada por prevaricación y hasta ahora, que se sepa, no ha hecho nada. El alcalde de Rivas está imputado también por prevaricación, por pagar autobuses con dinero público para ir a protestar contra el consejero de Sanidad. Aguirre ha respaldado la inocencia de los dimitidos y ha exigido que se levante el secreto del sumario para que se sepa de qué se les acusa. El presidente valenciano dice sentirse hoy más respaldado que nunca. El juez Garzón acusó anoche a Francisco Camps y a otros 3 dirigentes valencianos de recibir trajes por valor de 30.000 euros a cambio de favorecer a empresas de Francisco Correa. Garzón también insinúa que el PP de Valencia podría haber sido financiado de manera irregular. Todos los imputados niegan las acusaciones y anuncian acciones legales contra los acusadores. I en el cas Gürtel, reaccions a l'actuació del jutge Garzón, que ahir es va inhibir en favor dels Tribunals Superiors de Justícia de la Comunitat Valenciana i Madrid. Garzón diu que poden estar relacionats els populars valencians Ricardo Costa, Francisco Camps, Víctor Campos i Rafael Betoret. Per al Partit Popular està clar que són objecte d'una investigació judicial i política. El president Francisco Camps s'ha mostrat tranquil i confiat en la justícia. Que asumo con absoluta tranquilidad, con absoluta paz, el momento que corresponde, sin olvidar en ningún momento que voy a seguir trabajando todos los minutos de todos los días, con más fuerza si cabe, como presidente de la Generalitat al servicio de la Comunidad Valenciana y de toda España. La dirección del Partido Popular quiere mostrar una vez más su apoyo a Francisco Camps, presidente de la Comunidad de Valencia, que está siendo objeto de gravísimas acusaciones, de gravísimos ataques, con el fin de menoscabar su imagen pública e institucional. El mismo apoyo queremos mostrar al secretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Ricardo Costa, y le animamos en las acciones que ha anunciado va a realizar para defender su honorabilidad. En cualquier caso, queremos recordar que ninguno de los dos, como saben ustedes, ha sido todavía imputado. També l'alcaldessa de València demana que el Partit Popular iniciï accions contra el que considera acusacions infundades. Per a Rita Barberà, l'ordre del jutge Garzón és ridícula, desproporcionada, contradictòria i intencionada. 5 o 6 días antes de que se entregaran al juez Garzón el informe de la UDEF, ya estaba implicado en los medios de comunicación el presidente por esos hechos relativos a unos trajes, presuntamente. Eso por lo menos es curioso. Eso cuanto menos es curioso. Y a su vez, contradictorio también. Mejor dicho, una cierta intencionalidad de que la Comunidad Valenciana esté viviendo momentos difíciles. Me parece
sencillamente ridículo y desproporcionado, desde mi sentido común, ridículo y desproporcionado, incluso contradictorio. El sumario está ya en manos del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. En los próximos días decidirá si sigue adelante con las acusaciones. I fa escassos minuts, la portaveu del Partit Popular d'Elx ha presentat davant la Fiscalia Anticorrupció de l'Audiència d'Alacant un escrit en què denuncia el cas de les factures de l'alcalde socialista Alejandro Soler. L'edil va reconèixer fa poc que va pagar amb diners públics factures de publicitat electoral del PSOE, com diem, amb diners de l'Ajuntament. Este matí s'ha celebrat una comissió d'Hisenda al consistori per a tractar d'aclarir l'assumpte, però els populars l'han abandonada perquè no s'ha dut al debat aquestes factures. Les dije que iríamos un centímetro por detrás del juez. Yo no conozco ninguna resolución judicial sobre ese asunto. El president de la Generalitat ha qualificat avui de muntatge les filtracions de conversacions telefòniques seues amb Álvaro Pérez, presumpte cap a València de la trama de corrupció investigada per l'Audiència Nacional. Francisco Camps critica que, tot i estar decretat el secret sumarial, es publiquen aquestes converses on tots dos mostrarien gran confiança, parlen de regals i assumptes pendents. El secretari general dels socialistes valencians, Jorge Larte, qualifica de vergonyós el contingut i creu que demostra que es tracta d'alguna cosa més que un cas sobre tratges. Las conversaciones entre Francisco Camps y Álvaro Pérez, publicadas por el diario El País, corresponderían a grabaciones realizadas por la policía en el curso de la investigación judicial del caso Gürtel. Se trata de charlas telefónicas del pasado 24 de diciembre y del 7 de enero. En ellas, el presidente de la Generalitat se refiere al responsable de Orange Market en términos de gran confianza. Ambos se expresan amistad y lealtad. Hablan de regalos realizados por Pérez al presidente y a su esposa, y Camps expresa su deseo de hablar de un asunto pendiente entre los dos. Camps, hoy presente en la romería de la Santa Faz, ha calificado las conversaciones publicadas como montaje. Que estem parlant d'una qüestió que està baix el secret del sumari, que el que correspon és que cadascú sàpiga qual és la seva responsabilitat. La meua és esperar el moment de dir el que tinc que dir en el lloc on correspon. En qualsevol cas, ja he dit en moltes ocasions que és un muntatge i és tot mentira, i que la veritat serà el que dins de, si Déu vol, molt poquet, será ya lo que todo el mundo conega. También en la romería de la Santa Faz, el líder de los socialistas valencianos ha calificado de vergonzoso el contenido filtrado. Cada día que pasa la situación del presidente Camps es más vergonzante. Vergonzante para él y vergonzante para el conjunto de los valencianos y las valencianas. El 6 de febrero sostuvimos una tesis. Hoy es una realidad evidente. El presidente Camps ha mantenido y mantiene una relación persistente, continuada, sistemática, organizada de su partido y de su gobierno con los responsables de la trama corrupta. Por su parte, el portavoz del Consell, Vicente Rambla, ha reclamado una investigación sobre las responsabilidades en las filtraciones del caso. Pues le tendría que preguntar al periódico al que usted hace referencia, porque es el mejor informado sobre las investigaciones de la policía, y lo que me gustaría pedirle a la policía también es que investigara por qué las investigaciones de la policía son conocidas antes que nadie por un medio de comunicación y siempre el mismo. Rambla ha mostrado, en cualquier caso, su confianza en la honorabilidad de Camps, a su juicio fuera de toda duda. La ventaja que tiene esta situación del señor Camps es que va a poder acudir a la justicia y va a poder hablar y va a poderse defender personalmente de todas las insidias y las acusaciones que se están vertiendo contra él. Creo que eso es una ventaja y que por fin va a poder hablar en condición de igualdad y tener derecho a la defensa, que es el derecho que tenemos todos los españoles.